¿Y usted, profe, cómo lo trata la vida? ¿Cómo está la salud? Bueno, hasta el momento bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es bueno, hay que cuidarse nomás. Sí, pues, a estas edades hay que cuidarse, en realidad. A todas las edades, en el fondo. Claro que ustedes que son más jóvenes tienen un poco menos posibilidades son más fuertes, ¿no es cierto? Tienen lo que se llama más anticuerpos. Hasta por ahí nomás, igual estoy en el grupo de riesgo, profe, así que ¿En no me serio? confío. Ah, bueno, Sí, no, claro, no hay que me da confiarse, ¿no? la preexistencia. La preexistencia ahí me tienen jodido. Así, ¿ah? Así que en la casa nomás. Bueno, pero ahí estaban en la fase 4. Estamos en la fase 4 ahí, ¿no es cierto? Hasta por ahí nomás porque los contagios están subiendo, así que Ah, está más o menos complicada la cosa. capaz que se vuelva a la fase anterior entonces, ¿ah? ¿Cierto? Muy posible, la verdad. Qué lástima que las personas no, bueno, es que, no sé, a veces se desbocan un poco, digamos, en esto. Esperemos que la sensatez impere aquí, pues, porque es lo que se necesita, ¿no? Bueno, estamos a esperar un par de minutitos más. Eh, Espero durante la semana tener la corrección de las pruebas. ¿Ah? Ha andado un poquito lento eso, pero eh, les prometo tener las pruebas durante la semana. ¿Mm? Para poder entregárselas. La próxima prueba, ¿cuándo? El 9, me parece, ¿no? 9 de septiembre. No tengo aquí la... Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Ah? Vamos a poner algún problema. Vamos a, como siempre, a ejercitar algunas cosas que no hemos ejercitado hasta el momento. ¿Ya? A ver. Vamos a decir que la longitud, a ver, vamos a poner aquí. La longitud de la circunferencia vamos a abreviarlo así, ¿eh? De la circunferencia de un círculo menor de un círculo menor, ¿ya? De una esfera es 1. Es 1. ¿Cuál es el volumen de la esfera si la distancia del centro
de dicho círculo al centro de la esfera es D. ¿Ya? Ahí estamos. Pensémoslo un ratito, hagamos el dibujo y después intentamos resolverlo entre todos. ¿De acuerdo? Tienen que recordar qué es lo que es un círculo menor de una esfera, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? A ver, intentemos hacer el dibujito. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, tenemos una esfera, ¿no? Ahí tendríamos la esfera. A ver, aquí tendríamos el círculo mayor ecuatorial, digamos, ¿no es cierto?, de la esfera. Ahí. Nos queda un poquito corrido, veamos. Ahí estamos. Y el círculo menor sería un círculo, acuérdense ustedes, que no pasa por el centro de la esfera. ¿Mm? Todo círculo que no pasa por el centro de la esfera lo habíamos definido como un círculo menor. ¿Ya? Así que aquí podríamos nosotros ahí estamos. Ahí tendríamos el círculo menor que nos habla, ¿ya? Bien. ¿Qué nos están diciendo? Que, a ver, la distancia
la distancia desde ese centro a este otro centro, en el fondo, ¿no es cierto? A ver, perdón. Aquí vamos a dibujar esa distancia, ¿correcto? Ahí tenemos la distancia. Esa distancia, según dice el problema, vale h. Aquí tenemos el radio del círculo menor, ¿ya? Radio del círculo menor. A ver, vamos a poner aquí. A ver, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner algunas letras para organizarnos, ¿no es cierto? Ya. Vamos a poner Profe, aquí, dígame. pero la distancia del centro del círculo menor al centro del Sí. círculo centro, ¿es H o es D? Ah, ¿y qué dije yo? ¿H? Es que yo tengo escrito D. Bueno, da lo mismo. No, no, es que me equivoqué, fue un lapsus. Es D, ¿sí? Ah, ya, profe. Claro. Ahí, D. Este podemos poner O'. Y este podemos poner O. Ya. Aquí podemos poner, a ver, M. Por ejemplo, M. Ya está. Para encontrar, para determinar el volumen de la esfera, ¿no es cierto? Para calcular volumen esfera, debo conocer, ¿no es cierto?, el radio. El radio de la esfera, claro. ¿Ya? ¿Cómo determino ese radio? ¿Cómo determino el radio de la esfera? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién Profe, me ahí ayuda? se puede unir O con M. Sí, claro. Ahí tengo un triángulo rectángulo. Entonces la idea entonces es unir O con M. ¿Ah? ¿Mm? Bueno, vamos a unir O con M entonces. ¿Ah? ¿Dónde estamos aquí? Acá estamos. Ahí. ¿Ya? Entonces, podemos escribir aquí O, ¿no es cierto? O unido con M, y por lo tanto entonces OM sería ¿qué cosa? El radio de la esfera, ¿no es cierto? Llamémoslo R mayúscula. ¿Ok? Ahí tendríamos R mayúscula. Ya. Ahí tenemos un ángulo recto, ¿no es cierto? En O'. En O' tenemos un ángulo recto. ¿Mm? Vamos a marcarlo aquí. Ahí. Ya está. ¿Cómo?
Ese OM, ¿qué cosa es OM? OM sería el radio, ¿no es cierto? R minúscula sería el radio del círculo menor, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a admitir aquí a alguien que está golpeando la puerta. Ya. ¿Cómo calculo entonces R mayúscula? Ahí hicimos el triángulo rectángulo para poder aplicar, supongo yo, el viejo conocido teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Para eso necesito algunos datos. Dígame. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Había tenido problemas este Zoom durante la semana. Me puso esto aquí. Pero loco, weón. Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Digo que había tenido problemas este Zoom durante la semana. ¿Ya? Bueno, ¿cuánto vale OM vale R? ¿Cuánto vale R entonces? ¿Cómo lo puedo calcular R? El R del Profe, pero círculo. sería O prima M es R minúscula. O prima, sí, O prima M, sí. Exactamente, O prima M. ¿No? O prima M. Vamos a ponerle aquí el prima, ¿ya? Ahí está, O prima M igual R. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto vale R? Leamos bien el problema, ¿ya? Leamos el problema bien para poder determinar el valor de R, minúscula. ¿Mm? Si yo escribo esto, ¿estará bien o no? ¿Estará bien? Sí, profe, ¿Por qué, oiga? porque el 1 si lo divido en 3,14 es 3,14 cada vez el diámetro. Entonces ahí saco cuánto mide el diámetro y al dividirlo después en 2 saco el radio. Claro, pero ¿qué es lo que dice? Arriba dice la longitud de la circunferencia, ¿no? De un círculo menor, o sea, la longitud de la circunferencia de un círculo menor y de cualquier, de la circunferencia, perdón, de la circunferencia de un círculo menor, siempre es 2πr, ¿no es cierto? Y en este caso, el 2πr vale 1. Por lo tanto, si yo despejo r, me queda 1 partido por 2pi. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, entonces ahora R cuadrado, ahora puedo aplicar Pitágoras en ese triángulo que ustedes me indicaron, va a ser igual entonces a D cuadrado más 1 partido por 2pi al cuadrado. Eso es R cuadrado. Y eso entonces implica que R, solamente R, vale la raíz, ¿no es cierto?, de 4 pi cuadrado D cuadrado más 1, ¿cierto? Más 1. Bueno, esa raíz sigue hasta allá. Aquí tengo yo un... ustedes lo completan ahí. Y eso está dividido por 4 pi cuadrado, ¿cierto? Luego R vale 1 partido por 2pi, raíz de 4 pi cuadrado por D cuadrado más 1. Ahí estamos, ¿ok? Y el volumen entonces de la esfera, ¿cuánto es el volumen de la esfera? ¿Cuál es el volumen de la esfera? ¿Cuál es el volumen de la esfera? Busquémoslo por ahí para poder aprovechar esto, ¿ya? Profe, el volumen de una esfera 4 tercios por pi por r cubo. Bueno, vamos a escribir eso al tiro. 4 tercios pi r cubo. Así que en nuestro caso, ¿no es cierto?, sería 4 tercios pi por el radio. Perdón, aquí tengo que poner mayúscula, ¿no? Perdón. R mayúscula, disculpe. Sería entonces 1 partido por 2pi raíz de 4 pi cuadrado D cuadrado más 1. Y todo esto estaría elevado al cubo. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Esa es la situación, ¿ya? ¿Y ahí podemos hacer algo? Sí, podemos simplificar los pi, por ejemplo. Podemos sacar una raíz, porque como está elevado al cubo, entonces nos va a quedar, a ver, voy a borrar acá arriba el enunciado, ¿no es cierto? El enunciado. Ahí estamos borrando, ¿ya? Ya, y entonces a ver cómo nos quedaría esto. Nos quedaría entonces que el volumen de la esfera
Vamos a guardar el borrador. A ver. Volumen esfera. Es igual entonces a 4/3 pi por 1 partido por 8 pi al cubo por 4 pi cuadrado d cuadrado más 1 y por la raíz de lo mismo, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Algunas simplificaciones? Sí, pues esto de aquí se va con eso de allá, este de ahí se va con este, y entonces finalmente nos va a quedar entonces ¿cuánto? Esto queda 2, ahí, entonces va a quedar 1 partido por 6 pi cuadrado, que multiplica a 4 pi cuadrado d cuadrado más 1, raíz de 4 pi cuadrado d cuadrado más 1. Ahí tenemos el volumen de la esfera, ¿ok? Utilizando el problema, digamos el enunciado problema, que significaba que teníamos que, ¿cómo se llama? Conocer lo que era un círculo menor. ¿Mm? Esa es la cosa. Profe, Dígame. ¿cómo se sabe que OM es igual al radio? Al radio grande, sí. OM. Porque OM va desde el centro de la esfera a su, ¿cómo se llama? A su borde. ¿De acuerdo? Va desde el centro de la esfera al borde de la esfera. O sea, es el radio. Ya, profe. ¿Ok? Por eso que lo simbolicé ahí con una circunferencia nada más, para visualizar el contorno de la esfera. ¿Ah? No quise dibujar la esfera completa para no meter mucho dibujo, mucho dato, digamos. ¿Ah? Pero ese que está ahí, la circunferencia que se ve es el contorno de la esfera. ¿Mm? Y de la distancia entre O y ese contorno, para cualquier punto el contorno es el radio. ¿Mm? Es el radio. Bien. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar y yo borro. ¿Hay alguien esperando aquí? No, parece que no.
Bien, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe, borra nomás. Ya, muchas gracias. Bien. Vamos a resolver lo siguiente ahora. Dado un cono, a ver, dado un cono, ya, vamos a escribir acá, dado un cono, dado un cono de altura 8, y radio basal 6, pongamos 8 centímetros, y radio basal 6 centímetros, ¿ya? Se traza un plano paralelo a la base de manera que el área lateral del cono entero, o sea, del cono original, digamos, ¿ya? Sea numéricamente igual al área total del cono complementario. Del cono complementario. Se pide entonces calcular el volumen de este último. Ya. Intentemos hacer el dibujo entonces, ¿ya? ¿Cómo lo podremos visualizar eso? Tenemos unos minutitos para que se ubiquen ustedes y hagan el dibujo, porque eso se trata, interpretar el enunciado, hacer el dibujo y intentar la solución del problema. ¿Ok?
Bien, vamos a intentar el dibujo, ¿no es cierto? Ya que ustedes lo tienen que tener hecho ya. A ver. Vamos a ver. Ya. ¿Qué pasó, hombre? Ahora tenemos aquí, a ver. Bien. Tenemos aquí el diámetro, ¿cierto? Tenemos que escribirlo eso, ¿ya? Diámetro. Y enseguida se hacía pasar un plano, ¿no es cierto? Un plano. Ah, perdón, a ver. Hacemos pasar un plano. Ya. Y ahora ahí estamos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que escribir esto también acá. A ver. Vamos aquí. El diámetro también, ¿ya? Bien. Un cono de altura 8, ¿ya? A ver, vamos a poner acá. ¿Qué podemos poner para ir acotando esto, no? Ya. Y pongamos aquí, a ver, pongamos A, B, E, O, O prima, pongamos
D ahí, F acá. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que EO vale 8. ¿Ya? Y el radio basal vale 6, o sea, OB 6 centímetros. Ahí estamos. Ok. Ya. Aquí vamos a poner el nombre de los radios, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué cosa no conocemos aquí nosotros? Nosotros no conocemos este, por ejemplo. ¿Se fijan? Este que está aquí, que vale R', no lo conocemos. ¿Ya? Tampoco conocemos este que está acá. X. O sea, a ver, E o prima, podemos llamar X, y o prima F va a ser R'. ¿Ok? Ya. Área lateral cono grande, eso es igual a pi, bueno, vamos a llamar aquí OB, escribamos también OB, para seguir con la formalidad, ¿no es cierto? OB es igual a R, ¿ya? Pi RG, donde G es la generatriz, ¿cierto? Ya está. Bien. Aquí tenemos entonces, esta sería la generatriz, ¿no es cierto? Del cono grande. Ahí. La generatriz del cono chico también la necesitamos. Sería G'. Ahí. Entonces, EB igual G. EF G'. Claro, porque necesitamos nosotros, según el problema, tenemos que conocer el área lateral del cono grande y el área total. El área total del cono complementario, el cono de arriba, ¿no es cierto? Del conito ese. Y el área total está formada por el área basal más el área lateral, así que también necesitamos entonces tanto R' como G'. ¿Ya? Bueno, G yo voy a escribir aquí que G vale, a ver, ¿qué cosa vale? Aquí voy a poner un ángulo recto, ¿no es cierto? Porque eso es así. Ahí. Y acá también, para que nos entendamos. G es la raíz ¿de qué cosa? De R, este es R, ¿ya? Pero R, ¿cuánto vale? Vale 6 centímetros. Aquí vamos a poner 6.
¿Ya? Entonces me queda aquí 36. Más la altura, pero la altura, que es EO, vale 8, o sea, 64. Con lo cual eso me hace 100, luego G vale 10. ¿Ya? G igual 10. Ahí tenemos ya G, y en un futuro próximo podremos calcular entonces el área lateral de ese cono grande. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos que calcular el área es decir, el G' y el R'. ¿Ah? Pero podemos establecer ahí según en el triángulo este EBO, ¿ya? Voy a escribir en triángulo EBO, ¿ya? Podemos aplicar ahí el teorema de Tales, ¿no? Y escribir entonces que R' es a 6 como X es a 8. ¿Ya? Y voy a despejar una en función de la otra, yo creo, ¿no es cierto? Para poder trabajar un poco más desahogado. Entonces voy a escribir que R' sea igual a... esto es 6, ¿eh? No es C, ¿eh? Por si acaso. Ahí. 6. Me va a quedar entonces 6 partido por 8, que serían 3/4, ¿no? Eso es. Por 2, 3/4. 3x partido por 4. Ahí está. Bien. Ahí estamos avanzando en eso, ¿no es cierto? Ya está. Y intentaremos calcular entonces G', ¿no es cierto? Que es lo que también nos preocupa. G' al cuadrado va a ser igual a x cuadrado, allá en el triangulito de arriba, x cuadrado, más R' cuadrado. Eso es x, perdón. No, x nomás, x cuadrado, más. Pero el R' lo acabamos de expresar en 3x partido por 4. Entonces tenemos 3x partido por 4 al cuadrado. Ya está. Aquí entonces me va a quedar 16x cuadrado, si yo sumo, más 9x cuadrado partido por 16. Y eso me da 25x cuadrado partido por 16. Por lo tanto, G' vale 5x partido por 4. Ahí tenemos el G', ¿ya? Ahí tenemos el G'. Bien. Entonces ahora tenemos que escribir la condición del problema. ¿Mm?
Veamos qué pasa. Voy a borrar el enunciado. ¿Ah? Voy a borrar el enunciado para poder seguir escribiendo ahí. ¿Mm? Según Profe, lo que- Dígame. ¿qué significa cuando dice numéricamente igual? Claro, es que conceptualmente esas dos cosas no son iguales. ¿Va? Entonces, lo que ocurre es que numéricamente los valores coinciden numéricamente. ¿Ah? ¿Ok? Los valores coinciden. O sea, el área lateral del cono grande en su valor coincide con el área total del cono pequeño. ¿Ya? El área total del cono pequeño. Porque la igualdad es una condición. Bueno, uno por abuso del lenguaje, señorita, por abuso del lenguaje, usamos la igualdad, ¿no? Pero la igualdad en el fondo no es nada más que consigo mismo. ¿Ah? Algo es igual a sí mismo, lo demás, por eso que en geometría, a pesar de que uno también sabe que eso ocurre así, pero usa otra nomenclatura, en geometría se habla de congruencia, o sea, son congruentes las cosas, no son iguales, porque la igualdad es consigo mismo. ¿Ya? Y por lo tanto, en geometría se adoptó en la modernidad usar la palabra congruencia. Los griegos usaban igualdad, no tenían problema, ellos sabían de qué hablaban, y si uno sabe de qué habla, puede cambiar de lenguaje sin problema, porque lo puede explicar, ¿no es cierto? Entonces acá he escogido yo esta redacción, ¿no es cierto?, de decir numéricamente igual, ¿ah? Para enfatizar de que las dos cantidades, calculados los volúmenes, o perdón, calculadas las áreas, las dos áreas coinciden numéricamente. ¿De acuerdo? Esa es la situación. ¿Sí, señorita? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Cómo no? Entonces voy a borrar aquí. ¿Eh? Y ahora, después que termine de borrar aquí, ¿no es cierto?, lo que tenemos que imponer es la condición que nos dice el problema que debemos considerar, tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que tanto el área lateral el área lateral del cono grande es numéricamente igual o es igual, digamos, ya sabemos lo que estamos hablando, al área total del cono pequeño. ¿Eh? El cono. Ya. Bien. Bien, entonces vamos a imponer la condición aquí, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a poner? Que el área del cono grande, ¿cuál sería? Sería pi por r, que vale 6, y por la generatriz, que calculamos que valía 10. ¿Ya? Igual entonces al área total, o sea, el área de la base del cono chico, que sería entonces, ¿qué cosa? Pi por r' al cuadrado. ¿Pero cuánto vale r'? R' vale, lo teníamos aquí en función de x, 3x partido por 4. 3x partido por 4
al cuadrado. Ese es el área de la base del cono pequeño. Más pi r g', pi r', pero r' ya sabemos que vale 3x partido por 4, por g', que acabamos de descubrir que vale 5x partido por 4. Ahí tenemos la ecuación que nos va a permitir tener alguna movilidad después, ¿correcto? Desde ya podemos deshacernos de esta constante, pi, ¿cierto? Pi. Ya está. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar entonces que 9x² partido por 16 más 15x² partido por 16 vale 60. Teóricamente aquí podemos calcular nosotros el valor de x, ¿no es cierto? Claro. Entonces, x² va a ser igual a 60 por 16 partido por 24. ¿Ok? Aquí, aquí tengo yo 6, aquí tengo yo 4, aquí tengo yo 1 y aquí tengo yo 10. Y esto me da entonces que x es raíz de 40. O sea, esto implica que x vale 2 raíz de 10. Perdón. X vale 2 raíz de 10. Claro. Y si tengo yo ahora que x vale 2 raíz de 10, logro conocer entonces también cuánto vale el radio R' y cuánto vale G'. Y con eso puedo obtener lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Esto implica entonces, con este valor, que R' vale. ¿Cuánto valía R'? 3x partido por 4. O sea, 3x sería entonces 6 raíz de 10 partido por 4. Es decir, 3 medios raíz de 10. ¿Ya? Y G' valdría, lo tenemos calculado por ahí, 5x. O sea, x vale 5x y x habíamos sacado que valía, entonces, lo tenemos por ahí también, ¿o no? 2 raíz de 10, profe. 2 raíz de 10, sí, exactamente. Gracias. 2 raíz de 10 y son 5, entonces me queda ¿cuánto? 5x sería 5 por 2 serían 10 raíz de 10 partido por 4, ¿cierto? Ahí está, partido por 4. Esa es la situación. Ya.
Bueno, y aquí tenemos que calcular entonces, con todos esos antecedentes, ¿qué es lo que nos pedían al final? Ya ni me acuerdo, digamos, como ahorramos la Nos pedían enunciado. el volumen del El cono volumen complementario. el volumen del cono pequeño, ¿ya? Entonces, el volumen del cono pequeño, volumen del cono pequeño, ya sé. Complicó esta cosa aquí. A ver. Un momentito. ¿Ah? Ya, ahí estamos. Entonces, tenemos que ver el volumen del cono pequeño. Vamos allá. Ya. Volumen del cono pequeño. Volumen cono pequeño, ¿ya? Igual. Esto es 1/3 de la base. ¿Cuál sería la base? Sería pi, ¿no es cierto? Pi por r cuadrado, pero por r' al cuadrado, pero r', ¿cuántos habíamos sacado que valía? R', 3 medios raíz de 10. 3 medios raíz de 10 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la altura. Pero la altura era x. ¿Y ese x cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió x? 2 raíz de 10. ¿Ah? 2 raíz de 10. 2 raíz de 10, exactamente. 2 raíz de 10. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces esto me va a dar, apretadito aquí, 1/3. Cuando eleva al cuadrado aquí me va a quedar 9. ¿Ya? Aquí me va a quedar 4. Eso me va a quedar 10. Y aquí está multiplicado por 2 raíz de 10. Eso es. ¿Ok? Ya. Hay algo que... ¿Cuánto me va a dar eso? Tengo todo ocupada la pizarra aquí casi, ¿no? A ver. Ahí. A ver qué nos da eso. El volumen entonces va a ser igual a... ¿Cuánto? Va a quedar 3 arriba porque se va a ir con el 3 de aquí abajo. Va a quedar 3 ahí. 3. Aquí va a quedar 2. 2. Aquí va a quedar, no va a quedar nada. Entonces aquí arriba quedó 2, 3, ¿no es cierto? 30. 30. Raíz de 10. ¿Ya? Partido por 2. Creo que es eso, ¿no es cierto? Partido por todo Profe, eso. queda 15 raíz de 10. Claro, va a quedar entonces 15
15 raíz de 10. ¿Ok? Ahí estamos. Esa es la solución del problema, ¿de acuerdo? Entonces hemos considerado varias cosas aquí, por eso que encuentro yo que esto tiene un cierto interés, ¿no es cierto? Hemos utilizado la noción de área lateral, área total, volumen. Hemos utilizado el teorema de Tales, ¿no es cierto? Hemos expresado una incógnita en función de la otra y hemos logrado llegar a un resultado como el que hemos obtenido aquí. ¿Ah? Entonces, revísenlo ustedes, ¿no es cierto?, para ver si hay alguna cosa, si tuviera algún problemilla ahí. ¿Ah? Tuviera algún problemilla. Bueno, acuérdense que en el campus hay varias guías de este tipo de materia, ¿no? De esta materia, que ustedes pueden, yo supongo ya que la tienen, ir resolviendo y ver después si tenemos alguna duda respecto a ese tipo de, a esa solución que han dado ustedes a los problemas de la guía. Yo aquí pongo problemas un poquito distintos, ¿ya? Un poquito distinto para ir reflexionando sobre estas cosas, porque a veces por el camino se pueden enredar un poco, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? Bueno, la prueba la tenemos cuando, el 9, ¿no? 9 de septiembre. ¿Tienen la fecha por ahí o no? 9 de septiembre. Profe, el 8, martes 8. Martes 8, ya, martes 8, perdón. Está bien, martes 8, ya. Entonces nos queda todavía una clase sobre esto. Vamos a ver al tiro otro tipo de problema para conversar sobre algunas situaciones interesantes. ¿Puedo borrar ahora? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Ya. Bien. A ver, vamos a trazar una circunferencia, o sea, una esfera, perdón. Una esfera. ¿Ya? Vamos a inscribirla vamos a inscribirla en un cilindro. A ver, aquí tenemos ya.
Ya. Ahí tenemos esa circunferencia inscrita en un cilindro y enseguida vamos a circunscribir también a esta esfera un cono. Un cono. No va a ser un cono cualquiera. Va a ser un cono equilátero. Cono equilátero. A ver, vamos a... Ya. Entonces, vamos a... Ya. Ahí tenemos la figura, ¿no? Tenemos una circunferencia de radio 1, sí, de radio 1. Vamos a poner las condiciones aquí, ¿eh? Ya. Entonces, vamos a bautizar esta. A ver, aquí voy a poner A, ¿cierto? B, E, aquí tenemos el centro de la esfera, ¿ya? U, pongamos R, ¿ya? Ya. Ahí estamos, ¿ya? ¿Qué se pide? Encontrar la suma de los volúmenes de los tres cuerpos. ¿Ok? Ahí está. Evidentemente aquí el cono tiene su base de circunferencia, igual el cilindro. No lo voy a hacer porque se va a enredar un poquito el dibujo, ¿eh? Pero ustedes lo pueden hacer para orientarse quizás mejor, pero yo lo voy a dejar así, ¿eh? Entonces, otra de las cosas, entonces una circunferencia se tiene circunferencia
centro en O y radio 1. ¿Ya? Ya. Se circunscribe a ella un cilindro y un cono equilátero. Ahí estamos. ¿Ya? Y lo que está arriba dice encontrar la suma de los volúmenes de los tres cuerpos. ¿Va? Bien. Voy a esperar que terminen de copiar un poquito, ¿ya? Bien. Ya, voy a hacer el trazado de un segmento que nos va a ayudar en la ¿no es cierto?, en la solución del problema. ¿Ya? Voy a partir de aquí, centro, y voy a unir con el punto de tangencia, este que está aquí. ¿Ya? Ya. A ese punto de tangencia le vamos a colocar un nombre también. Pongamos F. ¿Ya? A ese punto tangencia. ¿Ya? Pongamos F. Ahí. Y por supuesto aquí habrá un ángulo recto. ¿Ah? Acá también. ¿Ya? Entonces podemos escribir acá, se traza OF perpendicular a BE. ¿Ok? En el punto tangencia. Punto de tangencia. Bien. Ahí hay dos triángulos que son semejantes, ¿no? El triángulo EOF es semejante al triángulo EBR. Profe, Dígame. es que ya el cilindro, como que ya lo dibujo acá, se encuentra, pero el cilindro, es que eso, el cilindro no lo pillo, eso era. ¿Ah? El cilindro no sé dónde está, como que no se ve en el dibujo. El cilindro, el rectángulo ese que está ahí, pues, ¿ves? Aquí, mire. Si usted une ahí, Ah, ya, profe. ¿ok? Y después abajo Ya. hace lo mismo. Y lo mismo hace con el cono, ¿eh? El cono tiene que formar su circunferencia abajo.
¿Ok? Y lo mismo ahí. ¿Estamos? Señorita, ¿sí? Profe, gracias. Ya. Entonces, estos dos triángulos son semejantes, ¿por qué? Por el caso ángulo-ángulo, ¿no es cierto? Ángulo-ángulo. ¿Ya? Por lo tanto, ya, bueno, tiene un ángulo en común y tienen 90 grados, así que ahí estamos al otro lado. Yo podría escribir aquí, por ejemplo, que OF esa RB como el cateto mayor, que sería ahí EF, es ER. Ya, OF, ¿qué cosa es? OF es el radio, ¿cierto? Si usted se fija ahí, OF es el radio de la esfera, o sea, eso vale 1. O sea, yo pongo aquí 1, ¿esa qué cosa? A ver, yo podría poner esa RB, ¿ya? Profe, ¿y esa fracción EF, esa ER, es así? ¿Cómo? EF, ¿Dónde puso esa ER? ER. Claro, porque estoy comparando, no es que los triángulos son semejantes, entonces comparo cateto menor, que es este, con el cateto menor, que es este de acá. Ya. Cateto mayor del triángulo chico, que es ese, con el cateto mayor del triángulo grande, que es ese. ¿No sería EB? ¿Ah? ¿No sería EB? ¿EB? Sí, el cateto más grande. No, pues es la hipotenusa. Ah, cateto, sí. Del triángulo grande es el hipotenusa, ¿ok? Sí, profe, tiene razón. Gracias. Correcto. Acá entonces, EF, pongamos aquí EF, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá, EF, esa RB, EF, esa RB. Bien. EF. Yo podría poner a EF, a ver, para no estar escribiendo a cada rato EF, voy a escribir aquí, a ver, ¿qué pongo? O sea, a ver, EF igual Z, por ejemplo, ¿ya? Así que eso va a valer Z aquí, ¿no? Bien. RB, bueno, AB, yo puedo poner que AB también. Vamos a bautizarlo. AB, ¿no es cierto? Es el lado del triángulo ese equilátero que genera al cono, ¿no es cierto? Pero ese no lo conocemos, entonces le llamamos X. X, bien. Ahí estamos. Así que yo podría ahora transformar esto en lo siguiente. A ver, vamos viendo. 1, esa RB, yo voy a poner aquí X medio, como EF, como Z, esa RB. No, RB no. EF, esa ER, perdón. Aquí estoy en un error. Aquí tenía puesto ER y ¿por qué puse RB acá? No lo sé. A ver, vamos a borrar ahí para
no seguir equivocándonos, ¿cierto? Ya. Entonces lo que corresponde ahí es ER. Pero ER es la altura de un triángulo equilátero. Por lo tanto, vale la mitad de su lado. Ah, voy a borrar ahí también. Ah, no. Voy a poner aquí. ER. Eso corresponde aquí, ¿no? Perdón. Corresponde poner ER aquí. No nos apresuremos, ¿ya? ER. Ahí estamos. Pero acá, eso corresponde a la mitad del lado. El lado es X. La mitad del lado por raíz de 3. ¿Correcto? Luego yo puedo simplificar aquí S y S. Y me queda que Z vale raíz de 3. Ahí estamos. Z vale eso. Ya. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos? Necesitamos... Voy a ver. Z vale raíz de 3. Bueno. Aquí voy a poner una letra aquí. ¿Qué letra podemos poner aquí? M, por ejemplo. ¿Ah? M. Y acá puedo poner S. ¿Ya? MS, ¿qué cosa es? MS vale 1, ¿cierto? ¿Es verdad eso o no? A ver, vamos a ver cuánto vale eso. Espérese un poquito. Yo lo puedo calcular de otra manera. Espérese un poquito. EO, voy a calcular EO. No me anticipo a eso. A ver, EO. Voy a colocar aquí. Pero EO lo calculo en este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? El triángulo EFO. ¿Se ve bien? EFO. EO, ya, es la hipotenusa, y entonces va a valer al cuadrado, ¿no es cierto? EO al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estoy en el triángulo EFO. Por lo tanto, EO vale, esto me queda 1, esto me queda 3, la suma da 4 y la raíz es 2. EO vale 2. ¿Ya? Si EO vale 2, ER vale 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque OR es el radio de la esfera y ese valía 1, por hipótesis. Y acabamos de probar que EO vale 2 más OR, que vale 1, son 3. Así que ER vale 3. Tenemos la altura del, ¿cómo se llama? Del triángulo grande, o sea, en el fondo del cono, ¿ya? Del cono. Ya está. ¿Cómo seguimos ahora?
EF, ¿lo conocemos EF? Sí, vale raíz de 3. ¿Conocemos ER? Vale EF vale Z, ¿no es cierto? Vale raíz de 3. Ya, entonces puedo calcular yo RB, aquí abajo. ¿Cuánto vale RB? Profe, ¿Sí? Dígame. caché como por qué R vale 3. ¿Ah? Caché por R qué vale 3 ER. porque R, sí. Porque, a ver, OR vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, sí. OR vale 1, porque el radio de la esfera, ¿ya? Y Sí. yo acabamos de demostrar que EO vale 2. Luego Ah, ER ya, es la suma de esos dos. ¿Estamos? ya, profe. Ya. Gracias. Bueno. Ahora yo voy a calcular entonces cuánto vale RB. De ahí de la proporción que tenemos, ¿ya? A ver, RB vale EF, pero EF es raíz de 3. Y ER, ya. Entonces, voy a calcular RB de aquí. ¿Ah? Fíjense ustedes, voy a dar vuelta a esta situación aquí, porque eso lo puedo hacer con las proporciones, ¿ah? De aquí. Bien, ahí. Yo puedo escribir que RB es igual, como he invertido todo, me va a quedar ER partido por EF. Bien. Por lo tanto, ER no, perdón, RB es lo que estamos calculando, RB ya. RB ya. RB entonces, RB vale ER, pero ER sabíamos cuánto valía nosotros, vale 3. 3 partidos en raíz de 3. 3 partido en raíz de 3. Correcto. Pero aquí nosotros podemos racionalizar, ¿no es cierto? Por raíz de 3. Y me queda entonces que RB vale raíz de 3. ¿Ok? Así que este pedacito acá, este vale raíz de 3. Ahí estamos. Podríamos sacar de otra manera, ¿eh? Pero bueno. Siempre un problema puede atacarse por varios flancos, ¿no? Podríamos haberlo sacado como, qué sé yo, que la altura vale, etcétera. Bueno, ya, pero ya tenemos que vale eso. Entonces, a ver, el volumen de la esfera. ¿Cuánto es el volumen de la esfera? Vamos sacando cuenta. Volumen esfera. 4/3 pi por r al cubo. Pero ¿cuánto vale el radio de la esfera? 1. 1 al cubo, ¿correcto? Volumen del cilindro. Profe, ¿y el radio de la esfera no sería RB o no? No, po. RB llega hasta el final, ahí el radio es el radio del cono, RB, ¿correcto? El Ya. radio cilindro lo voy a mostrar, el radio cilindro llega hasta aquí nomás, hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Esto es el diámetro, desde aquí hasta allá, pasando por el centro, es el diámetro de la esfera, pero es el mismo diámetro de las bases del cilindro. ¿De acuerdo? Y el radio es la mitad de ese diámetro, por lo tanto, es la mitad del diámetro del cilindro, que es el mismo diámetro de la esfera. Y por lo tanto vale R, vale 1. ¿Sí o no? Sí, es que, profe, a ver, ¿puede...? ¿Dónde está la esfera? Es que me cuesta ver la La figura. esfera está aquí, po. Es la circunferencia, es el contorno de la esfera, ¿ya? Su radio va desde el Ah, centro a su contorno, ¿ya? ya. Y si usted se fija, aquí, si voy yo desde ese extremo que estoy indicando al otro extremo de la esfera, ese pasando por el centro, es el diámetro. Pero ese es el mismo diámetro de la base del cilindro. Si ambos diámetros son iguales, los radios también son iguales. Por lo tanto, el radio de la base del cilindro vale 1, igual que el radio de la esfera. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Entonces el volumen del cilindro es... ¿Cuánto es el volumen del cilindro? Pi r cuadrado, ¿cierto? Pi por 1 al cuadrado por la altura. ¿Pero la altura cuánto vale? En el cilindro vale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que vale 2? Aquí, ¿ves? Mire. Esta es la altura del cilindro. De ahí hasta allá. De M hasta R. Esa es la altura del cilindro. Pero ese es el diámetro de la esfera. Y por lo tanto, si el radio de la esfera vale 1, su diámetro vale 2. Y esa coincide con la altura del cilindro. Luego la altura del cilindro vale 2. ¿Estamos? Entonces aquí pongo 2. Ya está. Va, ¿qué pasó? Dos. Ahora el volumen del cono. Eso es 1/3 de la base, del área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? Pi r cuadrado. Pi por r del cono, pero el r del cono es rb, o sea, es raíz de 3. Raíz de 3. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo dejamos aparte. Pongámoslo acá. Volumen del cono. A ver, ¿dónde estoy aquí? Aquí. Volumen del cono, voy a escribir por aquí. Volumen cono es igual a 1/3 pi por raíz de 3 al cuadrado por ¿cuánto? ¿Cuánto es la altura del famoso cono? La altura del cono es ER, y eso habíamos calculado que valía 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale 3. ¿Ya? Entonces este 3 se puede ir con este de acá, ¿por cierto? Ahí. Y me queda entonces que esto vale 3pi. 3pi. Ya. La suma de todo esto, la suma de los 3 volúmenes va a ser, a ver, volumen de la esfera, 4/3 pi. 4/3 pi. Más el volumen del cilindro, 2pi. ¿No es cierto? 2pi. Más el volumen del cono, 3pi. Ya está. Común denominador, 3. Me queda aquí 4. 4pi más 6pi
más 9pi. Resultado, Profe, espérese un poquitito, 19pi partido por 3. Ese es el resultado final de la suma. Dígame, señorita. porque el volumen del cilindro, ¿por qué puso 2pi? Porque es pi r cuadrado por la altura, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el radio ¿cómo se llama? Del cilindro, el radio del cilindro, el mismo radio de la esfera, vale 1. Entonces, es pi 1 al cuadrado por 2, por la altura. La altura es mr, esa es la altura del cilindro, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Entonces, el resultado de de la suma de los tres volúmenes es 19 pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? Si la hay, la vemos de inmediato. Si hay que repasar alguna de las situaciones producidas aquí, también, pues, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido momentáneamente bien esto? Sí, Este profe. problema en que hemos utilizado la noción de circunscrito, la noción de triángulo equilátero, de cilindro, y hemos jugado con la semejanza, ¿no es cierto? También hemos jugado un poco con la semejanza, para ir, esta ha sido una demostración constructiva en una parte, si ustedes se fijan, ¿no? Nos hemos construido la demostración nosotros, eso es interesante en geometría siempre. La geometría tiene mucho de demostración constructiva, ¿no? Uno organiza la situación para valerse de esa situación organizada y resolver el problema, ¿ya? Todo partió de trazar una recta que es el radio de contacto. El radio de contacto, si ustedes se fijan, el radio de contacto de la esfera con la tangente que pasa, la tangente EB, ¿ya? La tangente EB, ¿ya? Podríamos haber también intentado resolverlo por el problema de las tangentes, porque tenemos una circunferencia en el fondo, porque estoy considerando el borde, el contorno de la esfera, y desde un punto fuera de la esfera estoy trazando las tangentes, ¿ah? Las tangentes a dicha esfera. Y ustedes saben perfectamente, por los cursos de geometría plana, de que cuando uno tiene un punto fuera de una circunferencia y traza las tangentes, ambas tangentes son iguales, ¿ya? Entonces podríamos haber intentado resolver el problema por allí también, buscando otro acercamiento, pero hemos escogido este y hemos obtenido éxito con este, ¿no? Pero el enfoque, no a todo el mundo se le ocurren las mismas cosas al mismo tiempo, digamos, y con el mismo propósito, ¿no? Nosotros hemos trabajado con la idea de semejanza, ¿eh? De semejanza. Ahora, también allí, fíjese usted, si uno se apura un poco, el punto que está fuera, y aquí llamó la atención porque los conocimientos de geometría plana aquí, cuando ustedes los transmitan o los conversen con sus alumnos, digamos, y lo hagan visualizar las figuras, es interesante porque aquí también tiene usted la siguiente situación. Un punto fuera una circunferencia y la recta BA es una secante, es una tangente también, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero es una secante de la circunferencia que es justamente la base del cono, ¿no? Así que también por ahí uno puede mirar la situación, ¿no?
Pero bueno, hemos escogido esto y eso nos ha dado resultados, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿alguna consulta? Como comenté alguna vez, van a ser subidos al campus unos apuntes sobre el volumen de la esfera, que fue hecho mediante el concepto de pirámides infinitamente pequeñas, si ustedes lo han estado mirando, infinitamente pequeñas, ¿no es cierto? De tal suerte que el área de todas esas cosas y los volúmenes, digamos, van a constituir el volumen de la esfera finalmente, ¿no? Bueno, yo incluí voy a incluir en una segunda remesa esto como una cosa interesante a considerar, ¿no es cierto? Para que ustedes lo analicen, el método utilizado por Arquímedes, ¿no? El método utilizado por Arquímedes, es un método, como lo comenté con algunos de ustedes en alguna oportunidad, el método de Arquímedes es un método que a él lo satisfizo enormemente. Arquímedes fue un gran inventor y fue un gran matemático, y sin embargo, él consideró que lo mejor que había hecho en su vida había sido calcular el volumen de la esfera, ¿no? Incluso en su tumba, él había dejado dicho de que se grabara en su tumba el dibujo de un cilindro conteniendo una esfera, digamos. Y después también incluí el método de Cavalieri. Hay un principio de Cavalieri, ¿no es cierto?, que indica que si uno tiene dos cuerpos y los corta por un plano y de la misma altura, los dos cuerpos de la misma altura, y los corta por un plano paralelo a las bases a una altura determinada, ¿ya? Y las áreas de esas secciones que se generan por el plano en ambos cuerpos tienen la misma área, entonces el volumen de ambos cuerpos va a ser igual, ¿ya? Y aquí, igual que en el caso de Arquímedes, se remontan, bueno, han pasado muchos siglos de diferencia entre Arquímedes y Cavalieri. Cavalieri ya está en 1700 y tanto, Arquímedes está bastante más atrás, ¿no es cierto? Y ambos utilizan la idea del principio de exhaustión de Eudocio, ¿eh?, que va a generar más tarde, cuando lo retomen Leibniz y Newton, va a generar la idea que nosotros tenemos ahora, la idea moderna del límite, y sobre todo la idea de cálculo integral, ¿eh?, y diferencial. Cavalieri habló de infinitésimos, ¿eh? Infinitésimo, esa fue la palabra que él utilizó. Si ustedes se recuerdan, cuando en alguna oportunidad en un curso de geometría plana ustedes lograron una buena aproximación del número pi, ¿ya?, por polígonos regulares que estaban inscritos en la circunferencia y otros que estaban circunscritos por la circunferencia, a la circunferencia, perdón. En el momento en que ellos se empiezan a acercar, empieza a obtener los buenos decimales del número pi, ¿eh? Y eso ocurre cuando se tienen polígonos de 1000 y tantos lados, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo. Esa es la situación. Y si ustedes han tenido el curso de integrales, cuando uno calcula la integral definida, digamos, ¿eh? La integral definida es entonces una aproximación por rectángulos, si ustedes se recuerdan bien. Y ahí está el principio, en el fondo, del principio de Eudocio, ¿no? Cuando uno aproxima por rectángulos interiores, rectángulos superiores, y va aproximándose poco a poco a la curva, ¿eh? Así que esto arranca desde muy atrás, ¿eh? Son ideas que arrancan de muy atrás y que son interesantes a considerar, sobre todo ustedes que van a ser y que ya están en el filo, digamos, de ser profesores, digamos, y muchos ya lo son de hecho, digamos, ¿eh? No de derecho, pero de hecho sí. Para que tengan en cuenta estas ideas que son interesantes, ¿no? Botella. ¿Ah? Esta botella. Bueno, van a ser ya, son 10 para las 1.
Si ustedes quieren, quedamos aquí. Y vean lo de las guías que están en el campus para que vayan afinando los conceptos y también el ejercicio. Y espero que estos problemas le hayan servido, porque aquí uno visualiza las figuras, ¿no es cierto?, de diversos modos, ¿no?, de diversas maneras. Las visiones de nosotros, todos nosotros, son distintas muchas veces frente a un dibujo, y por lo tanto las soluciones también pueden ser distintas. El inicio de una solución es distinta, digamos, ¿eh? Así que el dibujo siempre es bueno, por eso que yo soy partidario de dar siempre enunciados para que las personas, digamos, logren desentrañar ese enunciado, hacer un dibujo y del dibujo sacar la solución. Esa es la situación. Así que si hay alguna consulta, vuelvo a repetir, estamos aquí para intentar solucionarla o esclarecer alguna duda que se tenga, ¿eh? ¿Cómo estamos? Supongo que con hambre, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a almorzar, ¿por cierto? ya, profe, que esté bien. Ya, igualmente, igual, gracias por estar aquí en esta conversación, ¿ya? Y bien, ahí nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana, ¿eh? Ya, profe, nos vemos, que esté bien. Cualquier duda, yo le tengo dicho a José Pablo que me la transmita si tiene alguna duda, o si él si él la ha podido resolver, macanudo, y si las dudas persisten, bueno, que él me comunique y ahí nos comunicamos para resolver eso, ¿eh? Que estén bien, que les vaya bien, que tengan una buena tarde. Chao, profe. Gracias, profe. ¿Ya? Igual, Gracias, profesor, también. ya, gracias a ustedes. No, profe. Ya, chao, chao.